Bien, vamos a ver un vídeo rápido sobre la gestión clínica en cirugía ortopédica y traumatología, que pretende complementar el capítulo 1.4, el tomo 1, capítulo 4, del Tratado de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la SEP. Para comprender la gestión de un servicio de cirugía ortopédica y traumatología o una unidad clínica que comprenda más servicios, rehabilitación, cirugía plástica, etc., vamos a distinguir tres niveles: la macroeconomía, que lo vemos aquí en fondo verde, la mesoeconomía en fondo gris y la microeconomía en fondo amarillo. En la macroeconomía se sitúa el mercado, es decir, las personas que viven en una comunidad determinada y que interaccionan e intercambian bienes. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en el lado de la izquierda, en naranja, los pacientes que nos envían atención primaria, los que nos envían concertaciones u otros departamentos del hospital. Y nosotros los llamamos clientes porque no solo vemos los pacientes, sino también sus familiares, amigos, etcétera, y estas personas, todas ellas, generan opinión, una corriente de opinión de cómo funciona nuestro departamento y en general nuestro hospital. Por tanto, por un lado vienen los pacientes, que aquí llamamos clientes, y por el otro lado vienen los insumos que tratan a esos pacientes, entendiendo los biomateriales, los implantes, los medicamentos, etc. Pero también los trabajadores especializados proceden del mercado. Nosotros podemos tener en nuestro hospital algunas normativas sobre cómo se regulan esos trabajadores, un convenio colectivo, pero todos están obviamente sometidos de todos los convenios al estatuto de los trabajadores y a las leyes del Estado o de la comunidad autónoma. Y también vienen determinados servicios que se prestan, limpieza o algunos servicios que pudieran estar externalizados en el caso de hospitales privados. Entonces, en la mesoeconomía, que es un hospital, nosotros tenemos el producto no elaborado, es decir, los pacientes por un lado y los trabajadores tienen servicios por otro, y este flujo lo controla la administración, lo controla los departamentos económico-financieros o compras, facturaciones a terceros, etc. Nosotros estamos situados, como vemos aquí en el fondo amarillo, en una microeconomía. Un servicio, una unidad clínica de cirugía ortopédica y traumatología es una microeconomía, porque dentro hay personas que intercambian bienes. Cuando nosotros vemos un paciente que requiere tratamiento en una unidad de extremidad superior, por ejemplo, y nosotros no pertenecemos a ella, se lo enviamos a esta unidad y viceversa. Esa unidad nos envía a los pacientes a la unidad a la cual nosotros pertenecemos. El director de la unidad de gestión clínica es el que diseña los flujos de pacientes, interacciones con las distintas unidades y responde, en definitiva, ante la dirección de cómo funciona el servicio. Para ello recibe información, como vemos aquí, en flecha azul sobre el director, información de la administración, cómo van los costes, cómo funcionan las comisiones hospitalarias, que nos informan sobre infecciones, nos informan sobre calidad de resultados clínicos, etc. Y decide qué pacientes se operan de forma en el hospital de día o cuáles aquellos se hacen cirugía con ingreso. Repito que para que el director pueda tomar decisiones tiene que tener obviamente información, y la información cuanto más rica sea en términos de indicadores, la gestión será más certera. Bien, pues una vez que los pacientes hemos decidido que entren en el servicio de cirugía ortopédica y traumatología, pacientes con ingresos, como vemos aquí, podemos distinguir tres niveles. Uno es la gestión clínica, que en definitiva es la práctica clínica que hacemos con los pacientes, y ahora veremos cómo lo medimos. La gestión económica, que como todas las gestiones económicas tienen ingresos y gastos, y la gestión de la calidad. Por el lado izquierdo, aquí con un fondo naranja, rosa, entre naranja y rosa, vemos la secuencia de cuando llega un paciente que llega primero a un facultativo. Entonces el médico o la médico ve los pacientes, le prescribe unas pruebas diagnósticas, con ese diagnóstico considera que tiene que ingresar el paciente al hospital, le aplica un tratamiento en general, en nuestra especialidad, un tratamiento quirúrgico, le prescribe unos fármacos, que a veces pueden ser antes de la cirugía, por ejemplo la profilaxis antibiótica, pero obviamente aquí en el algoritmo lo preparamos para que pueda manejarse desde el punto de vista docente. Y una vez que ha hecho toda esta cadena de diagnóstico y tratamiento, investiga, o bien en ese paciente o en un número de pacientes, investiga qué ha hecho, los resultados que ha obtenido.
y como consecuencia de ello hace un plan de mercadotecnia, que en el caso de los hospitales públicos es exclusivamente informando a la atención primaria de los resultados obtenidos o en forma de publicaciones a la comunidad científica. En los hospitales privados se hace un plan de mercadotecnia también, de manera que se puedan captar más clientes. Bien, si seguimos en la columna de práctica clínica, veremos que un facultativo podemos valorar su práctica clínica en función de la versatilidad que tiene. Un facultativo que pertenece a la unidad de raquis, pues si hace guardias, es bueno también que sepa operar en una fractura de cadera o una fractura de antebrazo, una fractura de tobillo, determinadas indicaciones que pueden aparecer en emergencia. Obviamente, un tratamiento urgente de una fractura de pelvis, pero no así después de una osteosíntesis irregular. Y en virtud de este número de facultativos y la versatilidad, la producción que hace, nosotros recibimos fondos del Sistema Nacional de Salud. En España están todos, excepto Ceuta y Melilla, todas las poblaciones están transferidas a las comunidades autónomas y en virtud de concertaciones que podamos hacer. En general se debe a accidentes de tráfico, mutuas, etc. Y por otra parte genera unos gastos. En el caso de los facultativos o las facultativas, los gastos que generan son en forma de salario, donde se incluyen complementos. ¿Y cómo se controla su calidad? Pues en procesos de acreditación que hacen las agencias de calidad sanitaria en aquellas comunidades autónomas que tienen. El facultativo prescribe unas pruebas diagnósticas que se pueden medir por su valor predictivo. Si prescribe, por ejemplo, al año 1000 pruebas de imagen, pues habrá que ver cuántas de esas pruebas de imagen tuvieron un diagnóstico de una enfermedad. ¿No? Por el contrario, prescribió muchas pruebas diagnósticas, pero el resultado fue negativo. Esto es importante, puesto que esto es vemos al final en la columna de controles, el coste de efectividad de esas pruebas es algo bastante importante. Conseguir una prueba se generan costes, no solo costes de material y su obsolescencia, sino también costes de personal. Como vemos, los ingresos son siempre los mismos, proceden en la columna entera, cuando vayamos hablando de los distintos apartados, proceden siempre de las contrato programa, en el caso de las comunidades autónomas, de las concertaciones, y en el caso de los hospitales privados, pues proceden del presupuesto que tenga ese hospital a esa unidad clínica en concreto. Se pueden medir los gastos unitarios. Nosotros podemos saber qué cuesta una radiografía, imputando costes que queramos. Podemos imputar costes de tiempo de un técnico de rayo, podemos imputar costes generales de electricidad o de mercadotecnia, en este caso llamaríamos bien gastos. Y por último medimos, como decíamos, el coste efectivo. Una vez que el paciente ha ingresado en la práctica clínica, hay procesos que se pueden protocolizar. Los ingresos hospitaleros se miden en días, generalmente en diagnósticos relacionados entre ellos, los grupos relacionados con el diagnóstico. Se supone que determinadas indicaciones quirúrgicas consumen un número de días similares, dependiendo también de variables que queremos introducir, por ejemplo, con complicaciones, sin complicaciones, dependiendo de la edad, etc. Obviamente, no está al mismo tiempo en una cama hospitalaria, una fractura de cadera de un individuo joven, que de una persona muy mayor que tiene además comorbilidades. Y esto también se mide en coste efectividad. No nos vamos a referir más a la columna de controles, puesto que en todos los casos son estudios de coste efectividad, coste utilidad, coste beneficio, etc. Una vez que está ingresado el paciente, le aplicamos un tratamiento, en el cual pues, estudiamos su efectividad. Por ejemplo, si hemos tratado 100 diagnósticos de osteoartrosis y con artroplastia de cadera, pues le aplicaremos alguna escala que mida pues, el dolor, la marcha, la movilidad, etc. Y esto se puede medir a la hora de los gastos en unidades. Prescribimos los fármacos, que también se miden en efectividad y también en unidades. La investigación tiene que tener alguna aplicabilidad, la que se hace dentro del departamento, con independencia de que podamos hacer estudios de investigación básica o investigación transferible, pero siempre tiene que tener un objetivo, un departamento quirúrgico, donde vemos pacientes tienen que tener un objetivo, aunque sea inmediato, de aplicabilidad clínica. Es importante que el dinero, los ingresos que se obtengan para la investigación tienen que proceder de becas, de proyectos concretos, que hay agencias
FIS es la más conocida, el Plan Nacional, también las comunidades autónomas, también entidades privadas, específicamente para ello. No se pueden empezar a pedir pues determinadas pruebas de laboratorio a pacientes con objetivo de investigación, eso se llama la investigación sumergida o oculta, porque esto genera costes, y eso no se puede hacer, con esa auditoría se ve en qué se emplearon los recursos. Y se pueden pedir becarios para que hagan la investigación cuando se hace un proyecto, no es el motivo de esta presentación, pero se pueden pedir becarios que hagan muchas de las labores que nosotros no podemos hacer. Y por último, como decíamos, un plan de mercadotecnia que siempre debe tener desde el punto de vista ético la promoción de la salud. Desgraciadamente sí, es frecuente en la medicina que se hagan promociones de salud ofertando procedimientos que después no son efectivos. En el caso de un hospital público, evidentemente la promoción de la salud se hace a través de la dirección, con atención primaria, con campañas que corresponden a atención primaria, pero también en publicaciones que tienen, como saben, un componente ético. Este plan de mercadotecnia se hace en virtud de concertaciones o patrocinios, que pueden estar patrocinados para hacer plan de mercadotecnia pues, por una fundación, por un fondo de investigación, etcétera, y determinados gastos que son gastos complementarios a esto. Bueno, pues cuando hemos tenido el paciente dentro de nuestro departamento y ha pasado la cadena que hemos visto, la columna de la izquierda, más a la izquierda, los médicos han visto al paciente, le han pedido una prueba diagnóstica, han ordenado su ingreso hospitalario, le han aplicado un tratamiento y unos fármacos, han investigado lo que han hecho, por ejemplo, en el plazo de un año, de 10, de 2 años, que se hace con el tipo de distribución, plan de mercadotecnia. Al final el paciente sale con su, en el caso de una artroplastia de cadera, como lo hemos dicho, el paciente sale ya sin la cabeza del fémur y con el implante que habíamos obtenido con insulina. Y los resultados tienen que tener estándares de calidad y de costes. No puede ser, obviamente, que el proceso haya salido con costes muy bajos, pero el paciente se vaya con dolor o una realización de intervención quirúrgica de baja calidad y, por otra parte, el servicio tiene que ser, la clínica tiene que ser sostenible al presupuesto y, por tanto, no podemos. El paciente sale muy bien, pero puesto una cantidad de medidas, muchas de ellas que pueden ser inefectivas y hemos disparado los costes. Bien, yo les animo a que vean el capítulo, les será muy útil después de esta presentación leerlo detenidamente y creo que aprenderán muchas cosas, aquellas personas que no tengan experiencia de gestión clínica. Obviamente hay una serie de indicadores que no se dicen ni aquí, ni en el capítulo del libro tampoco, pero que en su hospital seguro que lo tienen en la internet o en los servicios de documentación de la gestión clínica. Pues nada más y muchas gracias.